Eduardo el Lobizón. Tercera parte. Cuando Eduardo rondaba los 13 años, su padre había comenzado a agrandar la casa construyendo algunas piezas más, una nueva despensa, ampliando el comedor y la cocina, porque para semejante cantidad de personas, la casa original había quedado chica hacía mucho tiempo. Después de todas las reformas y construcciones, Eduardo pidió a su padre tener una pieza solo para él, y propuso que él diera la piecita donde antes funcionaba la despensa. Como ese lugar no estaba destinado a nada en especial, el padre se la concedió. Esto no era un capricho ni una ocurrencia casual, lo que Eduardo quería era estar solo y en particular los viernes de luna llena, y así, llamar la atención lo menos posible. La piecita medía apenas 2 por 2 y tenía una pequeña ventanita donde chocaban las ramas de un gran algarrobo. Cuando ya estuvo instalado, se sentía con mayor intimidad y muy contento. A pesar de todo, y salvo las noches de luna llena, Eduardo era un chico que parecía normal, y se comportaba como cualquier otro, aunque era más tímido y callado. Quizás para no pensar en su espantosa maldición, trataba de ir a cuanta reunión lo invitaban. Se hizo amigo de unos chicos que vivían en un pueblito cercano, La Leonesa, y le gustaba ir allí cada tanto. En ese pueblito había luz eléctrica, un cine, 2 clubes y varias escuelas. Un día fue a un cumpleaños, y ocurrió algo que lo marcaría de alguna manera para toda la vida. Los padres del chico, que cumplía 13 años, habían preparado una mesa en el patio, con limonada, panchitos, canapés, maní y poroto. Debajo de la galería había un gran tocadiscos, que sonaba con potencia, y en ese momento se escuchaba la música de un conjunto nacional. Al ratito Marcelo, el del cumpleaños, fue hasta el aparato musical, paró la música que estaba sonando y dijo: Bueno, atención. Ahora voy a poner un disco que me regaló mi papá. Hace mucho que se lo había pedido y hoy me lo trajo de Resistencia, porque acá no se consigue. Escuchen y después les digo quiénes son. Y dicho esto, Marcelo se puso a quitar el celofán que envolvía el long play, sacó el disco, lo colocó en la bandeja y antes de apoyar la púa, reloco de contento agregó: Atenti muchachos. Hay que estar en la pomada para tener esto. Escuchen. Cuando empezó a sonar esa desconocida música, Eduardo no entendía muy bien de qué se trataba, pero poco a poco, esa mágica melodía, ese ritmo que hacía vibrar y sobre todo esa voz, que después se haría inconfundible, fueron cautivándolo, haciéndole sentir un extraño y profundo placer por la música. Algunos chicos se habían quedado en silencio, escuchando, otros movían sus cabezas, parecía que les gustaba a todos. Le preguntaron entonces a Marcelo sobre el nombre de los cantantes. Miren, Dijo Marcelo con una sonrisa de oreja a oreja y mostró la tapa del disco. Allí se leía el título en letras raras: Flowers, y en letras más chicas, el nombre del conjunto: The Rolling Stones. Eduardo quedó como hipnotizado, lo emocionaron esos nombres rarísimos, que no sabía si estaban escritos en chino, inglés o alemán. ¿Y esos quiénes son?, preguntó uno de los chicos. este conjunto es una papa. Está de moda desde hace mucho tiempo en todo el mundo. Me parece que son ingleses o de Norteamérica. Yo los escuché por primera vez en Buenos Aires, el año pasado, cuando fui a la casa de unos tíos. Mis primos tenían unos cuantos discos de ellos, claro, allá, es más fácil conseguirlos. Le pedí a mi papá que me comprara todos los discos de ellos. ¡Qué música, muchachos! ¿Y cómo se llama esa canción?, preguntó Eduardo. Y Marcelo mirando el sobre comenzó a deletrear. Letes. Esperen. Bueno, che. Esto no se entiende un pito, el que quiera saber que lea y listo, Dijo dándole la tapa a Eduardo. Eduardo miró la lista de canciones, y allí encontró el título: Let's Spend the Night Together. Desde ese día, se transformó en un fanático de esa música, y a pesar de que no la escuchaba casi nunca, porque en el campo solo tenían radio y muy pocas veces pasaban música extranjera, él era capaz de reconocer esa melodía y la voz del cantante. El fanatismo creciente por ese conjunto le traería, más adelante, algunas complicaciones peligrosas. A los 14 años, Eduardo se enamoró de Luisa Barrientos, una chica muy linda de su misma edad. Era morocha, de alegres ojos negros y trencitas largas. Vivía en El Palmar, un pueblo vecino, y era hija de agricultores. La había conocido en una kermés de la escuela de Cancha Larga. Fue un domingo, cuando él con sus hermanos jugaban al tumbalatas.
Justo en el momento en que le tocaba tirar las pelotas de trapo, se le ocurrió mirar hacia un costado y fue en ese instante cuando la vio. Estaba con otras dos chicas mirando cómo esos muchachos jugaban. Apenas vio esos ojos negros, se le aflojaron las piernas y le tembló el pulso, ella también lo miró y mostró una sonrisa tímida. Uno de sus hermanos, lo despabiló con un grito. Dale, Eduardo. Tira de una vez. Entonces revoleó la primera pelota, con tan mala puntería, que casi rozó la cabeza del señor que atendía el juego. Sus hermanos se rieron a carcajadas, que retumbaron en toda la escuela. Él se puso rojo de vergüenza y miró nuevamente hacia la dueña de esos ojos negros y vio que las tres reían inocentemente por esa torpeza. Tiró las otras dos pelotas y erró por 2 metros más o menos. Sus hermanos se burlaban, mientras él veía que las tres chicas se alejaban. La de trencitas, se dio vuelta y le sonrió. En ese momento, Eduardo sintió que se abría todo el cielo, se le paralizó el corazón y un gustito dulce empezó a llenarle la boca, se sintió inmensamente feliz, como nunca lo había estado. Pero la emoción se cortó de inmediato. A la perinola con la morochita de trenzas. Le dijo su hermano Sebastián. Atropelle, Eduardito, atropelle, que en estas cosas no hay que ser lerdo, Aconsejó su hermano Pedro, que ya era un muchacho grande y sabía mucho de asuntos de conquistas y noviazgos. Entre la emoción, la timidez y la euforía, Eduardo no sabía si acercarse a la chica, quedarse mirando simplemente o salir rajando de allí. En el acto, Pedro comprendió que su hermano no se animaba, que necesitaba que lo animara un poquito, entonces apartándolo del grupo, lo llevó hacia otro lado y a solas le dijo. Mira, Eduardito, ¿te gusta la de trencitas, sí o no? Sí. Pero. Contestó Eduardo. Bueno, entonces te voy a decir algo. Ella está enloquecida con vos. Vi muy bien la forma en que te miró, y yo conozco de pe a pa estas cosas. No pierdas tiempo y acércate. Pregúntale cualquier pavada o invítale un pastelito. Vas a ver que con eso quedará media turulata. Pero. Mira, si no te acercas, seguramente después van a pasar muchos días o semanas hasta que la vuelvas a ver y... ¿Quién te dice si por ahí no se le arrima otro muchacho y se le declara y entonces... Chao tu novia. Vos decís que. Si ella te sonrió y te miró de esa forma, es porque está enloquecida con vos. Con esa sonrisa ya te quiso transmitir que siente lo mismo. Si no te acercas, seguro que pensará que sos un bobeta, así que... Bueno. Yo voy, pero. ¿Qué le digo? Pregúntale cómo se llama y dónde vive y... Si le gusta la kermés, cualquier pavada de esas. Después de eso ya van a empezar a hablar de cualquier cosa, y ahí el asunto ya es pan comido. Bueno, yo voy, Dijo Eduardo, con tímida seguridad, y se dirigió a la chica de trencitas que estaba parada, mirando uno de los juegos. A medida que se acercaba, el corazón le latía con más fuerza, la boca se le había secado y tenía una terrible temblequera. Qué ganas de salir huyendo de ese lugar. Pero debía ser valiente. Estaba sintiendo la emoción más linda de toda su vida, y se daba cuenta de que eso podría ser mucho mejor todavía, así que tragó saliva y avanzó los últimos pasos. Ella estaba de espaldas. Una de sus amigas vio cuando Eduardo se acercaba, y disimuladamente le dio un codazo. Cuando Luisa se dio vuelta, Eduardo ya estaba a 1 metro de distancia, y con mucho nerviosismo y medio abatatado, comenzó a hacerle todas las preguntas atropelladamente, sin pausas y sin esperar ninguna respuesta. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vivís? ¿Te gusta la kermés? Ella se largó a reír, no por la torpeza del candidato, sino por la misma emoción y nerviosismo que sentía. Sus amigas también rieron y Eduardo rogaba que lo tragara la tierra. Su hermano le había dicho que después de esas preguntas todo sería pan comido. Y sin embargo era mucho peor que al principio. No sabía qué decir ahora. Tenía ganas de salir corriendo a preguntarle a Pedro qué debía hacer, pero en ese momento. Hola, me llamo Luisa y vivo en Palmar. Dijo ella con una voz dulce y un poco nerviosa. ¿Te gusta la kermés? Preguntó de nuevo Eduardo. Sí. Siempre me gustaron, ¿y a vos? Contestó tímidamente Luisa. También. Yo vine con mis hermanos y mi hermanita. ¿Y vos? Yo vine con mis tías y con ellas dos, que son mis primas. Dijo señalando con la cabeza a las 2 chicas que estaban con ella. Ah, ¿y cómo te llamas? Yo. Eduardo. Eduardo Godoy. En ese momento, los tíos de Luisa se acercaron para avisar que ya tenían que irse.
Eso fue una bendición para Eduardo, porque ya no tenía qué decir, ni sabía cómo debía seguir la conversación. Se sentía inmensamente feliz por haberla conocido, por la conversación, por haber estado tan cerca de ella. Qué feliz me siento. Pensó Eduardo con euforía. A partir de ese día, vivía pensando a toda hora en Luisa. A la mañana, a la tarde, a la noche, cuando comía, cuando trabajaba en el campo, cuando jugaba al truco con sus hermanos. Qué enamorado estaba. Pero la verdad es que la veía muy poco, solamente en algunas ocasiones como las kermeses, algún casamiento, algún bautismo y también en algunos velorios. A veces le mandaba alguna cartita con su hermano Sebastián, que era amigo de un hermano de ella. Pero todo era muy secreto, porque si sus padres se llegaban a enterar del noviazgo, la encerrarían y no podría salir a ningún lado. Pero a Eduardo no le importaba esperar todo el tiempo que fuera necesario, tampoco le importaba que hasta ahora no le hubiera dado ni siquiera un beso. La quería con locura y viviría para ella. Una duda que siempre rondó su cabeza, y que luego perduraría en su espíritu, fue el hecho de saber si sus padres y hermanos estaban al tanto o sospechaban de su vida de bestia. La duda lo inquietaba. Analizando su vida desde que empezaron las transformaciones, se había dado cuenta de que en su casa ya no se hablaba de lobisones, nadie se burlaba ni hacía cargadas con esas cosas, y sus hermanos se habían vuelto más buenos con él. Le toleraban casi todo, nadie le buscaba pleito. Sin dudas, algo raro había ocurrido para que todos se hayan vuelto tan buenos con él. Y Eduardito no se equivocaba. Algo había ocurrido. Fue tal vez después de la tercera o cuarta transformación. A raíz del presentimiento de que algo malo le ocurría a su hijo y sospechando de esa maldita condena del séptimo hijo varón, su madre, algunos viernes de luna llena, fue a la piecita y allí comprobó lo que sospechaba. Eduardo no estaba. Además se dio cuenta de que, desde la primera transformación, faltaban algunas vestimentas. Del olor que quedaba en la pieza los sábados y de muchos otros detalles que solo una madre puede percibirlos. Con mucha angustia y dolor, un día le habló a su marido. Este se negó a creer, pero luego de escuchar todas las cosas que ella descubrió, no tuvo más remedio que aceptarlo. Su hijo era un lobisón. No quisieron hablar con nadie, ni preguntar nada, querían guardar ese secreto, y por lo menos así, hacerle menos difícil la vida a su hijo. Después de conversar muchas veces sobre la forma de tratarlo y de cómo hacer para que él no se diera cuenta de nada, decidieron que debían hablar con los hermanos. Ellos debían saberlo. Esta sería la mejor manera de ayudarlo. Una tarde, en la que Eduardo fue con unos peones a buscar una tropilla de vaquillonas al paraje Pingó, los padres aprovecharon y reunieron a todos los hermanos. Tenemos que hablar con ustedes, dijo el padre cuando todos estaban en el comedor. Los hermanos se miraban sin entender nada. Es sobre Eduardo. ¿Qué le pasó a Eduardito? Preguntó su hermanita con cara de asustada. Nada. No le pasó nada. Pero tienen que saber algo. Eduardo es un lobisón. ¿Por qué decís eso, papá? Volvió a preguntar la hermanita, mientras los hermanos se miraban con cara de asustados y confundidos. La madre, sentada en un sillón y con la cabeza gacha, lloraba en silencio y se secaba las lágrimas con un pañuelito. ¿Ustedes conocen las leyendas de lobisones? Bueno. Eduardo es el séptimo hijo varón. Cuando eran chicos y hacían bromas entre ustedes, no les decíamos nada, porque tampoco creíamos totalmente en eso. Nosotros nunca quisimos creer en todas esas cosas, pero cuando esperábamos el nacimiento de nuestro séptimo hijo, igual rezábamos para que fuera una nena. Ahora sabemos que todo eso es cierto. ¿Y por qué están seguros? A lo mejor solo son creencias y... dijo uno de los hermanos. Nosotros estamos seguros de que es lobisón. Los viernes de luna llena, como dice la maldición, se transforma en esa terrible bestia y sale a vagar por los campos. ¿Lo vieron? No lo vimos, ni lo queremos ver nunca como bestia, pero estamos seguros de que es así. Pensamos mucho en cómo ayudarlo, pero no se puede hacer nada para cambiar esa condena. Entonces decidimos que toda su familia debería saberlo, para que lo podamos ayudar, guardando muy bien este secreto. Mucha gente podrá sospechar, inclusive algunos deben estar seguros de que Eduardo es la bestia negra que anda por los campos, pero nadie lo ha visto transformarse, y por eso nadie puede acusarlo, ni hacer nada. Pero el peligro más grande es que puedan matarlo, aunque solo podrían hacerlo con una bala de plata en el corazón. ¿Y qué podemos hacer para ayudarlo? No quiero que le pase nada a Eduardito.
Habló de nuevo su hermanita, mientras empezaba a llorar. Lo primero es guardar muy bien este secreto y nadie, absolutamente nadie, puede saberlo. No quiero tampoco que lo hablen entre ustedes. No hablaremos de esta cosa nunca más. Quiero que lo sigan tratando de la misma manera, como hasta ahora. Él no debe sospechar nada y por ningún motivo, debe enterarse de que todos lo sabemos. Se hizo un gran silencio y quedaron muy bien tristes, con las miradas perdidas. La hermanita que lloraba en silencio, fue a abrazarse con su madre. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Tratar de vivir el día a día pese a tener una maldición seguramente no es fácil. Y sin darte cuenta, las personas que más se los ocultabas terminan descubriendo tu situación y tú ni enterado de eso. Y como ya saben, este cuento está basado en un libro, cuyos derechos pertenecen a Hugo Mitoire, el autor del libro. Y ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse para ver más contenido, compártanlo y comenten si es que alguna vez vieron o conocen de alguien que alguna vez vio un lobizón. Además, activen la campanita para recibir las notificaciones del canal. Yo soy Ras308, un feliz Halloween y Día de los Muertos para todos. Y hasta el próximo video.